Amigas, amigos, desde Chile les saludo, soy Antonio Morales, músico y luthier, integrante de la Asociación Cultural de Luthieres de Chile. Y justamente en representación de esta entidad, tengo el honor y el placer de presentarles esta entrevista que viene a continuación, que es la primera de un ciclo de entrevistas a personalidades y figuras de la música nacional que estamos realizando y que queremos dejárselas para que ustedes lo puedan apreciar. Visiten nuestro sitio Facebook de la Asociación Cultural de Luthieres de Chile. Saludos, amigos. Hola amigos, un saludo para todos los amantes de la música andina en Chile y el mundo. Como presidente de la Asociación Cultural de Luthieres de Chile, tengo el gusto en este minuto de estar con una de las más grandes figuras, y por no decir la principal figura, un padre de la música andina en Chile. Junto a la compañía de mi gran amigo Antonio Morales, gusto de saludarlo. Antonio, ¿cómo está usted? Igualmente, pues. Un gusto Bien, de estar acá. Quiero presentarles, amigos, a alguien que no necesita ninguna presentación. Roberto Márquez. ¿Cómo está, Roberto? Un gusto de saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Hola, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo te va? Le agradecemos a nombre de la Asociación Cultural de Luthieres de Chile el tiempo que nos regala para poder conocer un poco más, queridos amigos, la faceta de Roberto en torno a la construcción de instrumentos musicales. Sé que ustedes, queridos amigos, van a querer preguntar y conocer cómo es y cómo ha sido a través de la historia, Roberto, tu relación como luthier, como constructor de instrumentos musicales y responsable también del sonido de Yapu, responsable del sonido de aquellos moseños maravillosos, del sonido de los quenachos y una afinación siempre perfecta, siempre en primer término. ¿Cómo ha sido eso, Roberto, desde un principio, no? Bueno, primero, el meterme a trabajar y a hacer instrumentos fue más bien por una necesidad. Nosotros cuando partimos los Iyapu, hace más de 45 años, imagínate, era bien difícil encontrar instrumentos bien afinados, que tuvieran las características que nosotros queríamos. Entonces, claro, empezamos buscando luthier en Bolivia, en La Paz, buscando gente que nos hiciera instrumentos, pero era siempre muy oneroso, muy incómodo tener que estar yendo siempre. Entonces yo decidí en un momento hacerme de las cañas y empezar a experimentar y hacer yo mismo los instrumentos. Partí guiándome, digamos, por algunas de las quenas que nos habían hecho en Bolivia y fui buscando la mejor metodología, y eso, o sea, fue más bien la necesidad. Estamos hablando de los años 70, más o menos, ¿no? Claro. Cuando en esa época, Roberto, no existía, como tú señalas, la tecnología que hay ahora. Hoy día existen los afinadores electrónicos, hoy día existe una cantidad de elementos que nos ayudan a desarrollar un grado de afinación muy alto. Y en ese sentido, ¿cómo lo hacían ustedes, Roberto, cuando...? Ahí había que hacerlo nada más que de oído, o sea, había que trabajar. Claro, ahí lo que le ayudaba a uno eran las condiciones naturales y claro, y había que ir buscando afinar. Y sobre todo, además, descubriendo un poco, porque además estos instrumentos son instrumentos muy rústicos, una caña, digamos, no tiene una dimensión regular, entonces todo eso lo vas aprendiendo mientras estás haciéndolo, que de repente la hiciste exactamente con las mismas características de la que estabas buscando copiar y no sale igual porque obviamente no tiene, aunque en apariencia tiene las mismas dimensiones, siempre tiene Claro, el bambú no es algo homologado. Claro, entonces siempre tiene la posibilidad de que no te quede igual. Entonces en eso es experimentar. Yo la verdad que me tocó experimentar muchísimo. Lo hice primero con las quenas, fue lo primero y las quenas y las zampoñas. Por la zampoña también uno conseguía instrumentos de buena calidad a nivel de material, pero no estaban bien afinados. Claro, claro. Entonces
Claro, era al final comprar los instrumentos más o menos y desarmarlos y volver a afinarlos y volver a armarlos y como darle muchos las de nosotros. características nuestras. Claro, como muchos de nosotros hemos llevado un camino, como ya lo veo que es tu caso también, Roberto, un camino en el cual la autoexperimentación y la propia experiencia ha jugado un papel fundamental. Absolutamente, claro. Y Y eso, también- claro, y eso yo lo hice con las quenas, después los quenachos, además después empezamos a ver, de repente necesitábamos, porque habían temas muy intrincados, digamos, en la tonalidad, entonces claro, de repente prefería hacer una quena, no sé, pues en fa, buscar otras tonalidades para que te facilitara. En los semitonos, por ejemplo, claro. en la parte que tú señalas de la complicación, depende del tono que se trabaje, hay muchos sostenidos o las escalas se vuelven un poquito difíciles. Claro. Recuerdo en ese caso también la experiencia que ha tenido Antonio Morales con sus quenas en la también, Antonio. ¿Recuerda el tema Se alumbra la vida? Para que los amigos también lo conozcan. Sí, bueno, en el caso particular de lo que fue mi paso por el conjunto, toqué 2 años acá. Claro, había que tocar el Se alumbra la vida, estaba también el otro tema que está en la No pronuncies mi nombre, y para poder tocarlo había que utilizar una quena en la. Por Claro. los sostenidos y por la característica Por la del tonalidad, tema. porque si uno intentaba tocar esa misma melodía con una quena en sol, quedaba llena de sostenidos. Claro. Sol sostenidos, Claro. la sostenido, fa sostenido, do sostenido. Entonces una quena en la en este caso facilitaba la digitación. La digitación. Ahí tenemos, Claro. queridos amigos, una visión un tanto de las tonalidades y las exigencias que la música va presentando a los músicos. Y Roberto nos señala justamente de que su trabajo como constructor de instrumentos ha sido en torno a aquello, ha sido en torno a la dificultad y la experimentación que él mismo ha realizado. Roberto, también en los moseños, en el caso de los moseños, que son instrumentos que provocan gran atención dentro de los jóvenes y dentro del público en general como instrumentos, también imagino que ha pasado lo mismo, ¿no? Con todos los instrumentos, claro. El moseño también era todavía más difícil conseguir un moseño que tuviera una afinación, primero que estuviera afinado y segundo que tuviera una escala por lo menos que permitiera desarrollar melodía. Entonces, claro, yo fui buscando hacer un moseño que fuera diatónico, que tuviera, digamos, la posibilidad de hacer cualquier melodía. Sobre una base de un moseño hecho, señora. Claro, ir tapando los hoyos que tenía, ir afinando, reafinándolo, ¿te fijas? Y ir también en eso, ir descubriendo. Entonces, para eso, al comienzo, que tampoco tenías el material como para ir desechando, ya probaba en esto, no te sirve, lo cambias y sigues en otro. Claro, y más bien había que ir tapando los orificios en los cuales te habías equivocado. Y ya una vez que tenías uno que lo habías hecho bien, a partir de eso ya por ese podía replicarlo. Ya tener un parámetro aceptado. Claro. Ahora, dentro de eso, Roberto, también, y en la historia de Iyapu, por ejemplo, está el tema de la mentirosa, donde se ocupan los rondadores también. Estos rondadores de ese tema, ¿tú tienes alguna visión también? ¿Los fabricaste tú, esos rondadores? Mira, lo que hicimos con los rondadores también era, por lo difícil que era conseguir, también conseguimos rondadores varios y a partir de ahí lo que hicimos fue experimentar también con la afinación. Manteniendo además Interválica. claro, los intervalos que tienen, que es bastante también para que dé sonido. Raro, ¿no? Y para que tenga la misma sonoridad, claro, ir buscando, entendiendo, digamos, cuál era los intervalos que tenía. Entonces, al ir afinando, también mantener la misma estructura. En los viajes, en tantos viajes, Roberto, que tú has hecho en la carrera, supongo que también te han servido aparte, ¿no? Para empaparte de las culturas de instrumentos en distintos países. Yo creo que tu experiencia también se ha nutrido un poco en eso, ¿no? He ido buscando acercarme de repente a luthier que trabajan en los tipos de instrumentos nuestros, para ir un poco también sabiendo de boca de ellos, interiorizándome más respecto a los instrumentos. Eso me ha permitido también ir desarrollándolo, aplicando, digamos, muchas de las técnicas que en el camino, claro, ellos te van transmitiendo. O sea, además de músico, te has convertido en un artesano, ¿no? Un artesano constructor.
Sí, que ha sí, sí. estado muy directamente relacionado, En digamos. una época estuve muy relacionado, porque además, como te digo, era bien complicado, entonces había que ingeniárselas para conseguir buen material y con ese buen material hacer buenos instrumentos. Y claro, ahí por ejemplo en la boquilla, que también para mí es una cosa importante en la quena, que es la que le da la sonoridad, el Exacto. tipo de caña también, porque claro, existen distintos tipos de caña y depende del lugar donde vengan y todo, pero lo que yo más bien he hecho es ir a los lugares, ir buscando peso, La calidad del espesor, material la calidad del específico. material, claro. Y después, claro, la boquilla también experimentando, en ir buscando un tipo de boquilla que diera con un sonido más grueso, un sonido que hoy día, claro, es muy la característica de la quena, del sonido de la quena de los guillapos. Así es, eso queridos amigos es importante señalar de que también como público hemos visto y hemos escuchado desde siempre una sonoridad muy especial, muy específica de Yapu. Y Yapu siempre nos ha mostrado una quena muy cristalina, muy bien afinada. Entonces de ahí conocer ese sonido desde la mano de su creador, que lo tengo aquí a mi lado, es muy importante. Y dentro de eso, Roberto, esta quena que tenemos acá la has fabricado tú mismo. Sí. Veo que es un tocoro, me parece, un tocoro boliviano. Este tocoro más o menos tendrá, según lo que yo veo, unos 20-21 de Sí. milímetro interno, ¿no? De vía interna. Más o menos, sí, Unos, más o menos. Y tiene un buen espesor, digamos, de cada... Eso tendrá unos o sea, 5 o 6, más o menos. Permíteme un que segundito. claro, que es más, son más o menos las características de lo que nosotros usamos. A veces un poco más, pero más o menos es Este es la el media. grosor, claro, que permite buenos bajos, buenos agudos Sí. también. Y el típico sol sostenido, queridos amigos, Claro. que es la característica también de Yapu, que ha permitido esos lindos trinos en paloma ausente, ¿verdad? Que permite también el cromatismo. No es una quena con sol natural como normalmente se fabrican. ¿Esto a qué obedece, Roberto, que tenga el sol sostenido? ¿Alguna iniciativa, alguna...? No, ir buscando sobre todo a nivel de melódico el tipo de temas que fuimos haciendo, en que claro, que el sol acá era bastante más restringido de lo que de las Claro. cosas que José Miguel podía lograr, digamos, con un sol sostenido, que claro, tiene la dificultad que para el sol siempre tienes que estar haciendo el medio tono atrás, En medio tono, así pero es. nosotros nos acostumbramos a tocar de esa manera. De hecho, claro, es una escuela, por eso señalo, amigos, que esto es tan interesante este tema que es un verdadero mundo estar acá con Roberto Márquez y la Asociación Cultural de Luthieres de Chile. Estamos bastante conectados con esta entrevista, queridos amigos. Sé que ustedes tendrán muchas preguntas, vamos a tratar de escuchar de Roberto, de interpretar tantos amigos que están viendo esta entrevista en Chile y en el mundo, y señalar, por ejemplo, Roberto, ¿qué ha sido lo más difícil en cuanto a la construcción de instrumentos, lo que más te ha llevado tiempo, lo que te ha llevado más dedicación en esto, digamos, de la lutería como constructor? Mira, yo siento que a esta altura ya no, porque ya, digamos, existen mucho más condiciones para trabajar, herramientas también para trabajar. Lo más difícil yo siento que fue la época de los 70, en que había que... Todo era experimental, todo era ir inventando materiales con los cuales trabajar. Había mucho de trabajar mucho más rústicamente, el limatón, había... Hoy A día, mano, claro, era a mano. claro, absolutamente A a mano. mano, o sea, hoy día tenemos algunas herramientas. Ahora hay taladros y cosas que Claro. te permiten, digamos... También hay referentes, porque Claro. uno a través de las redes sociales puede encontrar constructores, qué sé yo. En esa época que tú señalas, en los 70, yo también recuerdo que la caña misma aquí en Santiago era casi imposible conseguirla. Yo me acuerdo que había un lugar que traían en Chile, que era en el Persa, ahí en el Mapocho, don Gabriel Leighton, que traía tocoro en esa época, o algunas cañas vírgenes, que era prácticamente el único lugar. ¿Tú las cañas las traías de Bolivia? De Bolivia. De Bolivia, Y ¿no? nosotros desde el comienzo había como habitual el que fuéramos cada cierto tiempo a Bolivia, conseguir cañas de distintas dimensiones. Sabíamos de lugares donde ir. Y no había problemas con la frontera para pasarlas, parece. Además, no había problemas. Esas no, restricciones claro. que hay hoy Que hay día. ahora, claro. Entonces incluso podíamos conseguir cañas de distintas dimensiones, incluso para hacer moseño, sin que tuvieran hoyos, nada. Entonces
traíamos la caña virgen y la podíamos fabricar. Entonces te tocó también fabricar moseños desde cero, desde la caña, también te tocó fabricar. O a veces, claro, mira, primero partí con luthier, pedirles que me vendieran el instrumento sin haberle hecho ningún orificio. Virgen, el instrumento. Claro, que estuviese hecho, digamos, La la parte de la boquilla, y después también experimenté con la boquilla, sobre todo para buscando más sonoridad. Mira qué interesante esa parte de haber O sea, pasado fui, por todas las claro, etapas. fui haciendo, claro, las distintas etapas para buscar sobre todo mejor sonoridad. Pues los instrumentos, de repente estaba el instrumento ya con los años estaba en un instrumento de mayor calidad, pero por ejemplo le faltaba sonoridad, entonces claro, en la boquilla había que trabajar un poco para buscándole sobre todo eso. Mira, y ahí está el tema, Roberto, del conocimiento del tallado de la boquilla, que como luthieres sabemos que es un trabajo aparte de la afinación misma, que tiene que ver justamente con el resultado de lo que es la quena, sino Antonio, el bisel interno, la combinación de biseles también tiene un alto grado de importancia frente al resultado final de la sonoridad del instrumento. Sí, totalmente. Todo influye. En realidad la forma de la boquilla, ya sea esta en forma de U o en forma de B corta, ya sea gastada mucho desde fuera hacia adentro o desde dentro hacia afuera, Claro, si es gastada claro. al centro de la pared, todo eso va influyendo en el sonido. El largo de la boquilla también es muy importante. Así es, y los queridos amigos que están viendo este video también, ellos tendrán sus dudas al respecto, que queremos decirle, queridos amigos, que ya en corto tiempo vamos a comenzar a realizar por redes sociales nuestras clínicas de instrumentos musicales, en las cuales vamos a responder sus preguntas y vamos a informar también anticipadamente del momento en que se realicen estas clínicas de instrumentos. En este minuto con Roberto estamos comenzando un poquito este ambiente o esta revolución cultural que la Asociación Cultural de Luthieres de Chile pretende llevar a cabo en este país. Chile es un país andino y Chile también es un país de cultura, de quena, de zampoña, de charango. Y hablando de charango, Roberto, también, esto que hemos conversado está en los vientos, pero de las cuerdas también, aunque obviamente no es la idea fabricar un charango o una guitarra, ni tampoco un bombo en ese caso, pero sí también han tenido ustedes que buscar cierta sonoridad en las cuerdas, ¿no? Mira, lo que pasa es que nosotros siempre tuvimos una conexión muy fuerte con Bolivia. Primero porque nuestros instrumentos, los primeros instrumentos vinieron de allá, nosotros tenemos primos, tenemos una parte de la familia que al comienzo nos ayudó bastante en eso. Bueno, después nos conectamos con los hermanos Cabur, con Ernesto, con Lucho Cabur. Lucho Cabur nos hizo nuestras primeras quenas, las cuales con las cuales yo me basé después para hacer el tipo de quena para los guillapos. En el cascabel, disculpa Roberto, en el cascabel, por ejemplo, la versión antigua, una de las primeras versiones, hay unas quenas muy delgaditas que tocaba José Miguel, que yo vi en algunos videos, unas quenas bien delgaditas, que en una versión que incluso es más alta parece. Pues me da la impresión, para que los amigos conozcan, que no todo el tiempo ya tocó al la 440, ¿no? Tocábamos casi 45. Claro, no, hijos, mira, nosotros las primeras quenas eran un poquito más delgadas que esta. En realidad nosotros nunca tocamos quenas muy delgadas porque no nos gustaba el sonido. Tampoco tan gruesas, ¿no? Nosotros siempre buscamos, no, más bien buscamos las quenas nuestras siempre fueron gruesas. O sea, partieron de un grosor que hoy día, claro, es un grosor medio, pero en general nosotros siempre le rehuimos a las quenas muy agudas, no nos gustaban. Claro. Y entonces, claro, las primeras quenas que tuvimos nosotros, que la hizo Cabur, eran un poco más delgadas que estas, que son con las que empezaron, y que José Miguel debe haber grabado el cascabel con una de esas, pero un poco más delgada que esta. Llegamos a tener quenas más gruesas que esta, porque por ejemplo Raúl le gustaban de un grosor mayor que este incluso. En los videos se puede apreciar justamente eso, ¿no? El grosor en algunas ocasiones de las quenas. Y también veo que el la está un poquito desplazado, ¿no? Pero es por comodidad, por la forma como... Claro, y este está hacia este lado por la forma como pone la... Claro, parece que José Miguel toca con los dos arriba y los cuatro abajo, que esa es la forma que él tiene, y que los amigos ya ven características en Yapu. Y Roberto, en general, en toda la carrera, digamos, insisto en esa parte, ¿qué instrumento te ha resultado más difícil, más complicado? ¿Qué instrumento te ha dado, como se dice, más dolores de cabeza? Porque el moseño. El moseño, ¿no? Sí, el moseño, el medio moseño, que son instrumentos
Por el cromatismo, seguramente. Por el cromatismo y por las dimensiones, porque obviamente cuando estás trabajando con mayores dimensiones se hace mucho más dificultoso el lograr los tonos, digamos, buscar... Y que de las octavas correspondientes, porque el instrumento a veces tiende a no responder. Los luthieres sabemos que a veces el instrumento se nos pone chúcaro, Roberto, y que de alguna manera manifiesta también una contraposición a tus intenciones de que esto suene bien, ¿no? Entonces supongo que habrás tenido dentro de tu carrera como constructor también algunos momentos en los cuales también se te haya puesto un poquito difícil la cosa y hayas tenido que cambiar de instrumento ya que no resulta uno. Sí, ¿cierto? cambiar, sí, en eso, claro, el morceño yo siento que es uno de los instrumentos más complicados, sobre todo cuando uno está experimentando, va conociendo en el camino, va haciendo camino al andar. Así es. Claro. Y una de las cosas que me llama la atención de lo que tú señalaste al principio, Roberto, es el hecho de que afinabas a oído, ¿no? Al principio, sí, fíjate que se necesita para eso una sensibilidad bastante grande para calibrar instrumentos a oído, porque la quena tiene 3 octavas, Claro. y generalmente cuando pueden estar... Esa es una de las mayores dificultades, mantener, digamos, la alta afinación, las 3 octavas. Por ejemplo, la tercera octava a veces no siempre obedece de la misma manera a las 2 primeras, Claro. Entonces hay casos de amigos que pueden tener incluso problemas en sus quenas en este minuto, y hay quenas comerciales, ¿no? Quenas que se venden por cantidades y que denotan un poquito en su ejecución o en su construcción, denotan un poquito detalles que no son profesionales. En ese sentido, Antonio, por ejemplo, ¿cómo podemos... ¿es posible reparar una quena, Antonio? Dependiendo del caso, porque hay notas críticas como el si y el do en tercera octava que permiten poco reajuste, poco ajustar, son poco ajustables esas notas. No se manejan tanto, ¿verdad? Claro, en cambio, por ejemplo, si hablamos de modificar un la en tercera octava, es factible. Es factible. Sí, modificando el primer orificio de abajo, digamos, del dedo anular, ¿no? Pero el si y el do, si no está bien la medida general del instrumento, no hay caso. Si no está bien calibrada al comienzo, claro. Claro, Sí, no hay cómo lograrlo. Sí. O sale o no sale. Claro, por ahí va la cosa, ¿no? Se dice que el primer armónico, Roberto, que tiene que dar una quena cuando todavía no tiene ninguna perforación es un mi, ¿no? Sí. Esa es como la tónica de partida para fabricar el instrumento y que seguramente en algún minuto descubriste también, o te señalaron de que... Fui descubriendo. Claro, porque primero cuando no tiene ni un orificio, yo partí haciendo la quena haciéndole las boquillas, entonces buscando la dimensión, porque claro, como de las quenas que yo partí eran quenas más delgadas, que usé como modelo, obviamente que tienes que ir buscando proporcionalmente, de acuerdo al grosor de la caña, ir buscando proporcionalmente la dimensión tanto de la boquilla como del primer orificio, ¿te fijas? Entonces, claro, el mi con todo, digamos, una buena boquilla con todo cerrado te va a dar una nota que es importante al final, claro, toda la construcción del instrumento. Que detona el éxito o fracaso del instrumento específicamente. Y dentro de eso, Roberto... Porque ese calibre que es del comienzo, si está mal hecho, va a suceder lo que dice Antonio, claro, notas que son las que van a sufrir las consecuencias. Queda todo mal, entonces claro. Al final la tercera octava es la que denota un poquito, para conocimiento también, queridos amigos, la tercera octava es como un poquito la luz que indica si esto está bien hecho o mal hecho desde un principio, ¿no? Y dentro de eso, Roberto, por ejemplo, también se han visto, y no solamente las quenas, las zampoñas, los quenachos y los moseños, también han tenido ustedes participación con tarcas, con ocarinas también en algún minuto, en atacameños, por ejemplo, en la parte del medio. Y esos instrumentos también han pasado por la misma... También, claro, siempre la dificultad era la afinación. Entonces son instrumentos que normalmente nosotros intervinimos, pero claro, con los años ahora es más fácil encontrar instrumentos. Las tarcas siguen siendo instrumentos que cuesta encontrar afinadas también. La tarca se afina entonces, porque es la pregunta, cuando ¿no? nosotros quisimos también incorporar la tarca
a temas ya más elaborados, claro, tuvimos que afinar. Afinarla, porque originalmente Claro. la tarca siempre se ha tocado al viento, Claro. se ha tocado de una manera casi ancestral, Sí. sin detalles, pero claro, tú señalas que, y ese es un poco... Claro, en el un poco momento que el- tú ya, claro, que tú lo metes ya en una cosa más elaborada, necesitas que esté más afinado, entonces ahí insertando. viene el intervenir. Viene el trabajo de la mano de Roberto Claro, Márquez, porque ahí claro. el artesano músico también, hombre, ser humano, y que también es un gran luthier, queridos amigos, y en eso estamos en este minuto conociendo la historia de Roberto Márquez a través de tantos años y de su paso por la lutería, por la construcción de instrumentos musicales. Roberto, ya para ir redondeando nuestra entrevista, de los instrumentos que tú has fabricado, ¿tienes alguno que es querido, algún instrumento que te haya quedado muy bien o que te haya quedado según tu gusto de la mejor calidad? Mira, las quenas en general siempre, las quenas y quenachos también que quedaron, digamos, que son memorables porque de repente han sido difíciles de repetir. Pero eso, claro, en la historia, porque además son instrumentos que son delicados y el tratamiento mismo que tú le das, la gira y todo eso, claro, muchas veces se rompen y es volver a experimentar y todo, pero sí en las quenas y los quenachos de repente he tenido cosas que me han dejado así como muy Muy deslumbrado. satisfecho, ¿verdad? Claro. Muy satisfecho con Claro. frente al logro, porque yo creo que el esfuerzo que Roberto pasa por lo mismo que nosotros, ¿no es cierto, Antonio? Que hay momentos en los cuales uno invierte mucho tiempo en un instrumento y los logros a veces pueden ser espectaculares o también pueden ser un poquito menos debido a la característica de la caña que uno está trabajando y Exacto. mil factores, ¿no? Exacto, porque como los tubos son irregulares, como bien decía Roberto en el inicio de esta entrevista, uno a simple vista los ve perfectos, O los ve iguales. o los ve iguales, claro, pero en el hacer el instrumento, en el ir avanzando, uno se da cuenta que responden distintos, porque a veces tienen distintos diámetros internamente los tubos. Claro. Si bien por fuera parecen paralelos, se ven paralelos, digamos, por dentro el paralelismo no es tal. Además que hay cañas que tienen nervaduras internas, ¿cierto? Claro. Que influyen en el sonido y otras cañas que son lisitas por dentro, como la pucallpa que es más lisa, ¿no? El tocoro Claro. tiene nervios internamente que influyen en el sonido final. Sí, yo quería, Sí. antes de que terminemos esto, algo que está en el tintero y que quiero que salga a la luz. Existieron las quenas por muchas décadas de 5 orificios frontales más el orificio trasero. Aquí voy con esto, voy a que si desglosamos nota por nota, partimos en un sol, ¿no es cierto? Sol, luego la, si, do, re, mi. Son los 5 orificios frontales. Correcto. Y fa sostenido atrás. De ahí viene también el intervalo con el sostenido atrás. Con el tiempo se le agregó un 6º orificio a las quenas. Yo lo sé de buena fuente porque yo he visto, he tenido en mis manos métodos para aprender a tocar la quena de los años 50. Y estaban basados en quenas de 5 orificios frontales más el 6º orificio trasero. Eso explica por qué hay un tono de diferencia entre el último de arriba y el orificio de atrás. Al agregarle el 6º orificio, muchas veces se conservó esa interválica. Por lo mismo es que, bueno, Roberto decía que ellos por una búsqueda de sonido, ellos se quedaron con el sol sostenido, pero Inti Illimani y Quilapayún, ellos todos tocan con sol sostenido atrás, teniendo los 6 orificios adelante. Mire qué interesante, queridos amigos. Yo he visto también en mi trayectoria, he visto muchas tendencias en Argentina, en norte argentino, por ejemplo, que hay escuelas de quenistas y en Valparaíso, en Chile, también hay algunas escuelas que tocan estilos musicales de quenistas que tocan con sol sostenido atrás. Sí. Y esto les ha brindado lo que señala Roberto, que es una sonoridad distinta, ¿no? Ahora, eso, Roberto, el sol sostenido atrás no afecta a la tercera octava. ¿Queda de la misma manera que se ha hecho tradicionalmente? Yo diría que sí, relativamente. ¿Sí? Porque tiene... Sí, en Queda general. igual, ¿no? Para mí no, porque mira, la afinación, o sea, la digitación tradicional no se altera.
El si es tapado atrás, el do es tapado atrás, Exacto. el re es tapado atrás y el mi vuelve a ser destapado. Y el mi es abierto. Entonces, por lo que yo he observado, el sol sostenido atrás no tiene incidencia en la tercera octava. Pero en el mi Por de lo tercera mismo digo octava, yo que no incide. Entonces No estamos incide, coincidiendo, claro. No incide que sea, claro, porque las notas son exactamente, se hacen igual. Ese es el punto. Claro. claro, porque Claro. normalmente el 90% de las quenas normales, claro, todas tienen el sol natural atrás. Claro. Y Roberto, Claro. me nace preguntarte, yo creo que interpretando a los amigos que están viendo la entrevista, el sonido de yapo, independiente de dónde se presenten, se presentan en climas fríos, se presentan también en climas más cálidos, más templados. Ustedes han tenido presentaciones, por ejemplo, en Punta Arenas, en distintas alturas, y siempre la afinación está muy bien. ¿Cuál es el secreto, Roberto, para los amigos? Que yo sé que están ahí. No, eso afecta bastante, pero yo siento que el secreto está en la ejecución, en los instrumentistas. Tú Tú señalas sabes, el quenista. claro, el quenista es bien importante que que en el momento que pasa eso lo está considerando, entonces está buscando, si está en un clima muy cálido, obviamente la quena va a estar pasada de tono, ¿te fijas? Que en la zampoña es mucho más difícil poder corregirlo. Regularlo. Casi no se puede, pero en la quena sí, porque el quenista de repente sabe que la quena está un poco pasada, entonces va a estar o buscando de la manera como incide el sonido en la boquilla, de qué manera lo Subiendo, inserta. bajando un poquito. Claro, exacto. Ahí, claro. De esa manera va jugando con... Pero ahí es más que el instrumento, que siempre va a tener las mismas variaciones, es el ejecutante, el que... Claro. Pero ahí concretamente tengo que agregar que Sí. lo que se hace en esos casos cuando hace mucho frío, las cuerdas se afinan más bajas, Puede porque ser, eso es insalvable. Lamentablemente con el frío los instrumentos se van a bajar. Y por el contrario, con el calor, las cuerdas se afinan un poquito más alto, qué sé yo, en 441, 442, y ahí se equipara. También, porque las también, cañas claro. se suben en la misma proporción, tanto las zampoñas como las quenas, Sí. o los quenachos. Sí, pues le afecta la temperatura. Afecta la altura, la densidad del aire. Sí, el frío, el calor. Claro, Claro, entonces todos hemos notado en nuestras actuaciones en algún minuto de que los instrumentos presentan estas variaciones, pero claro, el profesionalismo de Yapo obviamente siempre salvando esas distancias o esos cambios, variaciones que Esas existen, dificultades, claro. que son dificultades lógicas y que un instrumento de bambú tan simple como es la quena, como es el quenacho, como es la zampoña, nos van a Sí, presentar pues, siempre. afectan. Claro. Afectan. Finalmente, Roberto, como luthier, ¿hay algún tratamiento que tú realices para la quena una vez realizada, una vez la quena hecha? ¿Hay alguna...? Sí, yo la hacía, digamos, le ponía distintos tipos de aceite adentro, como para, sobre todo por la variación, por los cambios de clima. Para que no afecte Claro, tanto, ¿no? o para que no se rajen con tanta Claro. facilidad, mantenerlas como más hidratadas. La saliva misma es un factor También. que las va deteriorando. Claro, entonces de repente, claro, nosotros le metíamos un poco De aceite, de aceite. que protege, ¿no? Sí. Ahí tienen amigos también, lo hemos dicho anteriormente, que los aceites naturales protegen al bambú. Principalmente es la saliva, al tocar mucho el instrumento tiende a humedecerse bastante en su interior y esto provoca el deterioro gradual a lo largo del tiempo del instrumento. No sé si Antonio tiene alguna otra receta para los amigos también. No, en realidad opino igual. Un poquito El de aceite es la aceite. solución. Bueno, tanto como también pasa con los clarinetes, los oboes, los fagotes, las flautas antiguas. Siempre se ha utilizado aceite. Ya para ir finalizando, Roberto, y agradeciéndote este genial tiempo que nos has regalado desde la Asociación Cultural de Luthieres de Chile, y ya en su futuro piensa incluir instrumentos que hoy se han ido agregando a la gama de instrumentos de viento andino, como por ejemplo las hachaquenas o mamaquenas, como las flautas de pan. Esos instrumentos hoy día están muy en boga. Son instrumentos que hoy día se están ampliando bastante su uso en Chile, muchos jóvenes están incursionando en estos instrumentos, y si ya por alguna vez en el futuro piensa alguna relación con estos instrumentos o alguna inclusión dentro de la... La verdad es que nosotros a nivel de las cañas usamos quenas y quenachos de distintas dimensiones dependiendo el tipo de canción, el tipo de
de tema, Mm. más bien. Por la línea Pero- también que ustedes, claro. Claro, pero va más bien por ahí, o sea, las cachaquenas son como hechos de mayores dimensiones, que a lo mejor también en la boquilla, tener boquillas cuadradas, como mucho más que con una, digamos, con Una profundidad mayor, ¿no? desde, sobre todo desde arriba para que tenga una sonoridad distinta. Son cosas que de repente sí, pero nos movemos más bien ya en el tipo de instrumentos que tenemos. Ya. O sea, no hay una innovación futura quizás a incluir estos u otros instrumentos que de alguna manera se Puede dan. ser, o sea, siempre estás abierto, pero hasta Está el ahora- didgeridoo claro, también, por ejemplo. también, bueno, lo hemos incluido, claro. Ah, ya lo han incluido, Claro. ¿no? Entonces, claro, hay una variedad siempre Son amplia cosas de que vas, instrumentos. claro, que vas encontrándote y que de repente, claro, son sonoridades que mezclas a lo mejor a los instrumentos andinos también te Enriquecen un te poquito. enriquecen, claro. Sí, claro. Siempre está eso. Y finalmente, Roberto, mira, insisto que hay muchos jóvenes que nos están mirando. La Asociación Cultural de Luthieres de Chile tiene bastantes seguidores en todo Chile y el mundo también. Hay muchos amigos en México, en Colombia, en tantos países, en Inglaterra, Diego Martín Caicedo, en la radio Cantares de Chile, etcétera. Mucha gente que está viéndonos en esta entrevista. ¿Qué consejo podías dar tú en general para una buena construcción de instrumentos musicales, cuidados de la quena y en general una referencia como general a lo que es la lutería? Y si tú prefieres un poquito más el bisel cuadrado o recto, o qué utilidad le das a cada uno de los biseles, ¿no? Es que, no, eso, claro, depende. Una quena, las quenas nuestras tienen el bisel en forma de U, y después tenemos los cuadrados en algunos quenachos que también tenemos con forma de U, pero también tenemos cuadrados dependiendo Ese es del otro tipo sonido. de- Ese es claro, otro otro sonido. Entonces, depende de la sonoridad que estás buscando. Y en eso sí vamos siempre buscando, experimentando. Y después, respecto a construir, bueno, mucha paciencia, porque en realidad lo que más se necesita en instrumentos de este tipo, cuando uno empieza a construirlo, es tener paciencia, porque además un error cuesta Perder el instrumento. perder el material. Claro, el O sea, material. entonces, trabajar con mucha, digamos, con mucha precaución, con Al mucha- milímetro, ¿no? Esto Sí, es es- al milímetro. claro, y paciencia sobre todo para trabajar. Y Roberto, mira, agradeciéndote, insisto, ¿no? De alguna manera hemos visto en las redes sociales que hay un movimiento muy grande de jóvenes que hoy día se están tanto iniciando, otros están desarrollándose, estudiando música. Hay muy buenos talentos hoy día, niños que han visto y que Yapo ha influido también en ellos de alguna manera, que están dominando muchos instrumentos, que están en un desarrollo musical que pienso, Roberto, que yo creo que de aquí a 10 años más vamos a tener un movimiento musical muy rico en Chile. Y dentro de este movimiento musical está siempre detrásito, un poquito en bambalinas, el luthier que es el constructor de instrumentos. Y en ese sentido siempre hemos sabido que tu mano, tu estudio, todo lo que nos has mostrado en esta entrevista ha sido parte fundamental, parte muy valorada de lo que es el sonido Yapu, el quehacer de Yapu y el resultado final, que es una sonoridad, insisto, perfecta, porque esa es la palabra, ¿no? Una sonoridad perfecta, una sonoridad que ya está en el corazón de la gente. Y de alguna manera, Roberto, agradecerte mucho esta entrevista. A ustedes, ¿no? De verdad que me sorprendieron. Primero Antonio me sorprendió cuando me llamó para una entrevista de estas características. Porque claro, yo el oficio lo fui tomando en el camino y nunca lo fui dimensionando, ¿te fijas? Pero claro, el hecho de buscar sobre todo sonoridad y buscar la perfección, más perfección en la afinación y todo eso me llevó, claro, a ser muy acucioso y muy, digamos, a trabajar con mucha profundidad cada uno de los instrumentos. Claro, a la larga no te vas dando cuenta, pero vas desarrollando un talento que... Claro, a eso iba, entonces de alguna manera... Pero fue en el Roberto, camino, o sea, yo nunca lo mencioné y de repente cuando vinieron algunos otros muchachos en el grupo a buscar, a interesarse también en eso, claro, yo también les traspasé la experiencia que yo tenía a nivel de las boquillas, de cómo más o menos yo trabajaba, cómo partía esto que se dice
claro, que tú partes el instrumento, por ejemplo la quena o cualquier instrumento, con todo cerrado, la tonalidad que va a tener al final el instrumento, ese es el, digamos, punto de partida, el punto de partida. Todo eso yo lo transmitía, digamos, y en el grupo, claro, han habido distinta gente que también a la larga ha ido desarrollándose y desarrollándose mucho más lejos de lo que yo fui. Porque yo lo hice de acuerdo a las necesidades que Del teníamos momento, del grupo, claro, las necesidades nuestras. Y en ese momento, Roberto, fue, insisto, la parte más que se necesitó aquí, porque bueno, todos hemos pasado, me recuerdo también que en los años 70 no había afinadores y la única manera que había era tener el oído lo más fino posible y conseguirse un lugar donde no hubiera bulla, no hubiera ruido, aislarse un poquito para empezar claro, era un trabajo muy a mano. Hoy día están todos lo que es las máquinas. Y finalmente, Roberto, también, aprovechando este minuto, queridos amigos, declararlo a Roberto un socio honorario. Bueno, encantado. Más que sobradamente los méritos. No, más que a través de Antonio vamos a estar absolutamente en contacto. Así es. Mira, invitarte, Roberto, agradecerte esta entrevista. También agradecerle mucho a Antonio Morales, que está conmigo acá, que él haya podido gestionar esta entrevista con Roberto y que gentilmente accedió a conversarnos este temita. Posiblemente, queridos amigos, hayan quedado temas en el tintero, preguntas que ustedes quieran hacer, y me tomo la libertad en el futuro, cuando Roberto tenga otro tiempito, de poder iniciar las clínicas, lo que habíamos señalado, las clínicas de instrumentos musicales, en donde la primera, si Roberto lo tiene bien en algún minuto, sería esa primera clínica en donde ustedes van a poder hacer sus preguntas sobre todo lo que es la construcción, desarrollo de instrumentos musicales, las dudas que ustedes tengan, y con Antonio, con Roberto, vamos a responder a sus preguntas, queridos amigos. Eso fue... Encantado, pues, sí. Así es, Roberto. Eso fue por hoy. Muy agradecido, Roberto. Esta primera entrevista, Roberto pasó automáticamente a ser nuestro socio honorario, así que muy agradecido de él. Vamos a contar un poquito más con su tiempo, queridos amigos, a futuro, para poder ayudar e informar nuestra comunidad andina chilena. Muchas gracias, Roberto. Es un tremendo gusto para Roberto y amigos míos, Roberto Márquez. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Felicidades.